Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y estoy haciendo un programa después de mucho tiempo. Y yo quería hacer este programa y también tengo otros más en agenda, pero de una manera particular y urgente, porque el día 2 de febrero de este año, del año 2022, se publicó un artículo en The Daily Wire, escrito por la señora Megan Basham. Ella escribió un artículo bastante interesante que lleva por título "Cómo el gobierno federal utilizó a los líderes evangélicos para difundir la propaganda de COVID a las iglesias". Es un título bastante largo, pero el artículo tiene mucho que recoger para que nosotros podamos pensar acerca del estado de la iglesia evangélica, porque ese es el punto finalmente, es mirar el estado de la iglesia evangélica. Yo tengo el artículo aquí delante mío, es un artículo en inglés, pero yo he marcado algunas cosas que voy a ir haciendo una traducción simultánea para ver qué es lo que ella revela acerca de los líderes y del estado de la iglesia evangélica. Muchas personas son las que dicen de que nosotros no deberíamos meternos en política, pero la política se está metiendo con nosotros. Y no en la política tanto entre izquierdas y derechas, sino principalmente entre ser conservadores y ser progresistas. Yo no sé si es que usted ha llegado quizás a comprender la palabra progresista. Tal vez usted ha escuchado acerca de la agenda globalista, tal vez usted ha escuchado de George Soros. La agenda progresista o la corriente progresista, para decirlo en palabras cortas, es un conjunto de ideologías que generalmente es abrazado por los políticos de la izquierda, pero también encontramos políticos de la derecha, supuestamente de la derecha, políticos que quieren sí un sistema de libre mercado, un sistema económico capitalista, pero en lo cultural ellos quieren o ayudan también y abrazan y defienden las ideologías progresistas, que son básicamente los movimientos LGBT, los movimientos feministas, los movimientos Black Lives Matter, que han nacido de la escuela de Frankfurt. Tristemente, para mí, yo lo digo con mucha tristeza, hay muchos creyentes que piensan de que el cristianismo solamente implica leer las escrituras y estar en las cuatro paredes de nuestras iglesias y simplemente desentendernos de lo que está pasando afuera en el mundo. Eso es falso. Eso es falso. Nosotros como cristianos o la iglesia evangélica ha cedido mucho terreno ¿a quiénes? Al progresivismo, al diablo, a Satanás. Porque Satanás ha tomado ahora lo que son las artes, la ciencia, aunque nosotros no podamos creerlo, la ciencia ahora no es la ciencia de antes, la ciencia, la cultura, la filosofía y todos esos aspectos, de tal manera de que prácticamente todo lo que nosotros vemos fuera de la iglesia ha sido tomado por el diablo. Sí, ha sido tomado por el diablo, por una corriente que es pecaminosa, impía, que promueve todo lo que Dios considera santo. Promueve todo lo que Dios considera impuro, pecaminoso, y desecha todo lo que Dios en su palabra considera que es santo. Eso, de una manera o de otra, ha ingresado en la iglesia evangélica, ayudado por pastores famosos. Si nosotros pudiésemos tener lectura acerca de lo que es la geopolítica, la filosofía, si los cristianos leyésemos más esos libros, nosotros podríamos comprender rápidamente, identificar rápidamente qué predicador famoso es progresista y qué predicador es conservador. Tristemente no se hace eso en la iglesia del Señor. Solamente estamos con las Biblias, que me parece que está bien, pero también debemos reconocer que hay una batalla ideológica fuera de la iglesia que no ha sabido
confrontar o enfrentar la iglesia, y la consecuencia es de que hoy día todas esas perversidades demoníacas están dentro de la iglesia, ayudados por pastores famosos. Yo también, como una manera de introducción, quiero decirles de que actualmente la iglesia allá en los Estados Unidos y en todo el mundo está dividida en dos grupos. Está dividida ya no entre denominaciones, ya no entre presbiterianos y bautistas o anglicanos. Yo creo que la división principal que ahora tenemos en la iglesia es en dos segmentos. Dos segmentos que se oponen entre sí y luchan entre sí. Hay un segmento que es minoritario, hay un segmento que es mayoritario. Yo le hablo a usted de los cristianos conservadores versus los cristianos progresistas. Lamentablemente, la gran mayoría de pastores famosos nuevos calvinistas están en el área o en el ámbito o en la arena de los cristianos progresistas. Los cristianos conservadores, una línea a la cual yo digo y abiertamente lo he dicho por medio de mis redes sociales y también en estos programas, yo me considero un cristiano conservador. Y los cristianos conservadores tenemos pastores conservadores y también tenemos pastores patriotas. Yo quiero hacer esa relación. Pastores conservadores y pastores que por ser conservadores son también patriotas. Porque en las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, se fijan los cimientos de cómo es que debe ser una nación. Y cuando nosotros revisamos o tenemos el discernimiento para poder leer la Escritura, vamos a encontrar allí muchos principios patriotas que el pueblo de Israel tenía. En cambio, aquellos que son cristianos progresistas tienen pastores progresistas, no solamente dentro de su iglesia, sino que sus referentes son pastores que ni conocen, no conocen sus testimonios, no pueden entender, no pueden comprender la forma en que estos pastores están introduciendo la levadura marxista cultural dentro de la iglesia, y ellos pues son pastores globalistas que le hacen el juego al globalismo. Y yo quería hacer esta introducción porque en este artículo de la señora Megan Basham, que está en el Daily Wire, yo les voy a poner el link en la caja de descripción de este video ahí en el YouTube. Ella escribe y hace, tomando solamente el punto acerca de cómo ha sido la política, podemos llamar, de la iglesia enfrentando el COVID, nosotros podemos descubrir quiénes son los que están detrás de la propaganda globalista, de los podemos llamar de los gobiernos progresistas y su narrativa detrás de lo que fue la pandemia del COVID, porque yo considero que eso ya fue y muchos países también así lo enseñan. Entonces yo tengo ahora aquí en mi pantalla, voy a ir leyendo algunas partes de este escrito. El título es más o menos así como yo lo puse en la parte frontal o en la portada. ¿Cómo el gobierno federal, está hablando aquí de los Estados Unidos, utilizó a los líderes evangélicos para difundir la propaganda de COVID a las iglesias? Bueno, aquí la autora, la señora Basham, ella comienza con una entrevista que hizo Ed Stetzer. Busque usted ese nombre, ¿no? Esa entrevista que le hace pues a Francis Collins en su podcast que se llama Liderazgo de la Iglesia. Y en el primer párrafo que nos da esta información a nosotros, podemos leer lo siguiente. En esa entrevista se habló de por qué los cristianos que quieren obedecer el mandato de Cristo, observe bien, los cristianos que quieren obedecer el mandato de Cristo de amar a su prójimo, deben vacunarse contra el COVID y evitar caer en la desinformación. Ahora yo le voy a preguntar a usted, porque desde que yo leí este primer párrafo, yo sabía que este artículo iba a ser un buen artículo. Yo, como les digo, le voy a dejar el link y no hay problema porque usted puede utilizar un traductor online para poder leerlo al español. Pero ahora yo le pregunto, a partir de este primer párrafo, ¿a cuántos pastores
usted ha escuchado decir que amar al prójimo significa vacunarse contra el COVID? ¿A cuántos? ¿Cuántos han usado las Sagradas Escrituras para engañar al pueblo de Dios, de tal manera de que si alguien decide no hacer o no vacunarse, estás en pecado? ¿Por qué? Porque no estás amando a tu prójimo. Ese es el segundo gran mandamiento que el Señor Jesucristo le ha dado a su pueblo, amar al prójimo. Y si tú no lo haces, estás en pecado. Has cometido una iniquidad, un pecado no solamente contra el prójimo, sino principalmente contra Dios. Es como que la voluntad de Dios fuese que todo su pueblo se vacunase. Observe, recuerde usted quiénes han sido esos pastores. Yo tengo muchos en mi mente, muchos que están en el ámbito hispano, que hablan español y que han tenido una cobertura muy grande acerca de este tema y de su mensaje. Su mensaje ha sido exactamente este. Y también tengo muchos otros famosos como Etcétera, que han enseñado a la iglesia lo mismo. Si tú amas a Dios, vacúnate. Y si no te vacunas, no amas a Dios. Y si no amas a Dios, es posible que estés muerto todavía en tus delitos y pecados. Bueno, otro párrafo también que la autora comienza hablando aquí, dice más o menos así. En resumen, cuando se trata de aprovechar los altos cargos evangélicos para influir en los cristianos comunes, es tremendo. Yo no entiendo cómo se puede hablar de un cristiano común. Bueno, la Biblia habla del simple, ¿no? El hombre que es simple, el que todo lo cree, el que no confronta lo que escucha con las escrituras, o no confronta lo que escucha con la realidad, con las estadísticas, con los reportes científicos, sino simplemente lo cree. Acá la autora le llama a los cristianos comunes, dice, para influir en los cristianos comunes podría decirse que nadie está en mejor posición que Setzer. Puede que no sepa su nombre, y es cierto, puede que usted no sepa su nombre. Yo sí lo he conocido, he seguido sus publicaciones, y Setzer es un progresista. Si usted entiende el marxismo cultural, si usted llega a conocer el marxismo cultural, de todas formas tiene que llegar a concluir de que este hombre es un marxista cultural. Llámese pastor, llámese como sea. Etcétera. Dice, puede que no sepa su nombre, pero si eres un protestante que va a la iglesia, es casi seguro que tu pastor lo sepa. Yo sí creo eso. Yo pienso de que los pastores, aparte, ¿no?, de las ovejas que van a la iglesia, los pastores sí deberían conocer a los hombres famosos y las ideologías que están detrás de esos hombres famosos. Porque si el pastor está llamado a defender el rebaño en contra de los lobos, ¿cómo podría un pastor defender si no reconoce al lobo? Si no reconoce al lobo en su ideología, en su cosmovisión, en sus declaraciones cerradas como la que hemos escuchado ahora. ¿Puede creer un pastor? Yo pregunto, ¿puede creer un pastor que si yo no me vacuno, estoy en pecado? Bueno, si el pastor lo cree, si se ha digerido esa narrativa, lo más probable es que le enseñe lo mismo a su congregación. O pues el pastor también es progresista. Él está de acuerdo con el feminismo, Black Lives Matter, está de acuerdo con el cristiano homosexual, está de acuerdo con la agenda abortista. Es más, dirá pues que los abortistas son ¿qué? Bueno, son víctimas, ¿no? Ellos son las víctimas. Harán pues la división entre cristianos negros y cristianos blancos. Así enseñarán pues a sus iglesias. Y si una oveja no tiene el espíritu bereano y le cree todo a su pastor y le cree todo al predicador famoso, pues yo no sé qué pensar, porque la escritura dice que el espíritu nos debe conducir a nosotros a toda verdad. Es cierto, la verdad es Cristo, pero que ¿acaso cuando hablamos de la metafísica no estamos hablando de la realidad que puede ser percibida por nuestros ojos? No, ¿cómo podemos nosotros como creyentes digerir una idea de que existen cristianos y cristianos negros y cristianos blancos dentro de una iglesia? O que puede haber un cristiano que todavía tiene deseos
homosexuales, que desea hombres en su corazón, pero se mantiene célibe. ¿Y cómo se mantiene célibe? Eres cristiano y vas al cielo. ¿Cómo? Pero existe. Por eso es que también acá nosotros vemos de que otro párrafo dice acá, es por eso que cuando Setzer se unió a una línea de pastores y líderes ministeriales de renombre que prestaron sus plataformas a Collins, estamos hablando ya sabe usted de Francis Collins, a Collins, designado por Obama, la colaboración fue notable. Y una vez hice el gráfico acerca del caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya no entró solo a la ciudad. El caballo de Troya pudo entrar porque alguien dio la orden de abrir las puertas de la ciudad, porque alguien dio la orden de que ese caballo sea ingresado. Hoy día es lo mismo, y lo está diciendo aquí la señora Beijam. ¿Por qué es que entran esas ideologías izquierdistas, progresistas dentro de la iglesia? Aquí está. Ayudado por los pastores famosos. Y las ovejas pues que no tienen discernimiento, y los pastores, ¿no?, que saben que no pueden oponerse a los pastores famosos, porque eso también es pecado. Hoy día es pecado. Si usted se opone a John Piper, usted es tachado. Si usted se opone a Tim Keller, a Albert Mohler, a David Platt, a todos ellos, usted simplemente es quitado de la plataforma en la que se encuentra, va a recibir el apedreamiento de las calumnias, de tantas cosas malas, ¿no? Igual que el mundo, igual así como el mundo cancela, la cancelación de la cultura, en el ámbito evangélico es igual. Ya no tenemos que esperar muchas décadas para que la iglesia copie lo que hace el mundo. Ahora prácticamente la sintonía es paralela. El mundo hace algo, la iglesia lo copia. El mundo dice algo, la iglesia lo repite. El mundo es ciego, la iglesia también es ciega. Es algo terrible. Y bueno, yo creo que esto pues, yo no creo que sea el producto de la inocencia de pastores, de los pastores famosos. Yo no creo que un pastor famoso que tiene doctorados y tantas cosas más diga, bueno, sí, ven, yo, sin revisar los antecedentes de Collins, sin revisar su ideología, su teología, su filosofía, le digan, ven, sí, enseña aquí a mi iglesia. Yo pienso de que ellos no harían eso. Absolutamente no, sino que esos pastores famosos se encuentran de que Collins tiene la misma ideología, progresista, abortista, está a favor del aborto. Hay pastores que están a favor del aborto, está a favor del LGBT. Hay pastores que también, famosos, que están a favor del LGBT. Bueno, los pastores famosos también saben otra cosa, y es triste decirlo. La otra cosa que saben los pastores famosos es que sus seguidores, o no sé si decir sus fans, yo hace poco publiqué en mi red social eso mismo, ¿no? Los fans de John Piper que han creado una página, una fanpage se llama, ¿no? Donde dice los amigos de John Piper, ¿no? Y no sé cuántos miles de seguidores tienen ahí. Ese es el altar que le han hecho. Allí es donde tienen que acercarse todos los seguidores, ¿no?, que quieren inclinar su rodilla delante del famoso. Pero ¿no saben acaso que John Piper también es un progresista? No, sí lo saben, y si lo saben y lo hacen, es mayor es su pecado. Y si no lo saben, es también pecado. Es también pecado. Pero leamos lo siguiente. Acá dice que de la discusión de Collins y Setzer acerca de cómo actuarían los ministros intermediarios con sus feligreses, dice, quiero exhortar a los pastores una vez más a tratar de usar su credibilidad con su rebaño. Mire cómo dice, utilizar su credibilidad con el rebaño. Bueno, acá hay dos cosas, ya la dije, ¿no? Y tristemente, ¿no? Nadie mira la escritura, nadie confronta las palabras que salen de esos pastores con la Biblia. Y si no lo confrontan con la Biblia, menos lo van a confrontar contra la realidad, contra la filosofía, contra el liberalismo y contra todas esas corrientes perversas que son anticristianas. Y dice, quiero exhortar a los pastores una vez más a tratar de usar su credibilidad con su rebaño para presentar las medidas de salud pública que sabemos que pueden funcionar.
O sea, claro, los pastores iban a ser pues el conducto. ¿Para qué? Para persuadir a sus fans, a sus seguidores, a sus fans, para persuadirlos a que ellos hagan lo que el gobierno dice. Ellos hagan lo que el gobierno dice. Ahora, uno dice, ¿y el gobierno es bueno o es malo? Bueno, tendríamos que juzgar si es que el gobierno es conservador o si es que el gobierno es progresista. Pero si vamos al caso de Joe Biden en los Estados Unidos, yo le pregunto a ustedes, ¿ese es un gobierno conservador? Pues no lo es, no lo es. El Partido Demócrata no es conservador, no lo es. A ese partido, ese es el partido abortero. Y tristemente han habido muchos cristianos que han votado por ese partido porque los pastores famosos usaron su influencia para que ellos vayan a las urnas y voten pues por Biden. Bueno, dice aquí con su para presentar las medidas al rebaño, ¿no?, de salud pública, y les aconseja en esos casos que simplemente promuevan la inyección a través de las redes sociales. Eso es lo que hemos visto. Yo he visto cómo en el YouTube se han subido, quizás hay varios, pero hay uno que suena del Gospel Coalition en español, ¿no? Exactamente esto, promoviendo la inyección en las redes sociales. Y continúa hablando aquí. Dice, simplemente les digo, cuando se vacunen, publiquen una foto y digan, muy agradecido de haber podido vacunarme, dijo Tsetcher. La gente necesita ver que es la visión razonable. O sea, claro, con foto incluida. Con foto incluida. Pero el punto es, y lo que a mí me llama dramáticamente la atención, es la forma como es que ellos hablan. Utiliza tu influencia sobre tus fans para que ellos hagan lo que el gobierno está diciendo que hay que hacer. Utiliza tu influencia para tus fans. Y miren, más allá de todo esto, porque está relacionado con la salud pública, hay otro párrafo donde se habla acerca de poner las mascarillas a los niños en la escuela. Y Collins, dice el artículo, señaló que los cristianos en particular se han resistido a ello. Es algo tremendo. ¿Los cristianos o la ciencia? Los cristianos o la ciencia. Pues yo acá les voy a comentar algo que yo a veces me quedo muy sorprendido cuando les pregunto a las personas. Yo le he preguntado a muchas personas. Yo le digo, ¿usted cree que, por ejemplo, acá en Perú, ¿no?, la televisión, Latina, América Televisión, Panamericana Televisión, ATV, dicen la verdad? Y muchos dicen que sí. Yo les he preguntado a otros, les he dicho, ¿tú crees que CNN, The Washington Post, The New York Times, dicen la verdad? Y muchos dicen sí. Ellos creen que dicen la verdad y llenan sus mentes de esa verdad. Y es algo terrible porque nosotros vivimos en los días en que tenemos que cuestionar muchas cosas. Ya no solamente tenemos que cuestionar esas medidas tiránicas, sanitarias, acerca del COVID, que lo único que buscan es recortar nuestras libertades, más que combatir la pandemia, ¿no? Es recortar porque ahora pues la ciencia dice que ninguna, ni las cuarentenas, ni las mascarillas sirvieron. Y escuche bien, ninguna de las mascarillas sirvieron para ese propósito. Yo no sé si ustedes han llegado a ver un debate que hubo en el Congreso norteamericano, cuando el congresista Rand Paul enfrentó a Fauci, porque Fauci quería que usen doble mascarilla. Y bueno, el médico Rand Paul, que también es congresista, es senador, él le dijo que tenía un reporte aquí acerca de que no servían las mascarillas para evitar el contagio del COVID. Y lo encaró a Fauci para que él demuestre también con un reporte científico una posición contraria. Y Fauci nunca lo habló, nunca respondió sí, no. El asunto era contar cuentos de Fauci, contar los cuentos que siempre hemos escuchado, la variante tal, la otra variante. Nunca presentó ninguna evidencia científica. Y bueno, los cristianos, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos cuando un senador nos enseña y nos presenta una evidencia científica de que la mascarilla no sirve y aquel que dice que hay que usar la mascarilla no presenta absolutamente nada? ¿Qué deberíamos hacer los cristianos? ¿Seguir a quién? ¿Al funcionario del gobierno que no tiene ninguna evidencia científica o al reporte científico que está presentando un senador en un senado del país, de uno de los países, quizás el primer país del mundo? Yo le dejo a usted la respuesta. Pero acá habla pues, ¿no?, de que los cristianos se han resistido a ponerle mascarilla a los niños, ¿no? Y su punto de vista, dice, fue firme. Los niños deben usar mascarilla si quieren estar en el salón de clases. Igual aquí en Perú. Aquí en Perú todavía son, no sé, a los niños de 5 años dice que tienen que ponerle 2 dosis para que puedan ir a un aula de clases, ¿no? Y continúa diciendo, hacer cualquier otra cosa es convertir a las escuelas en super propagadores del virus. Bueno, yo aquí tengo una manera de pensar muy distinta. Quizás uno como padre tiene que investigar un poco más. No, yo no miro las noticias acá, ni CNN, ni nada de esas cosas, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, lo que dice CNN tengo que hacer lo contrario. Cuando CNN dice no tomes esto, entonces significa que debo de tomarlo, porque eso debe ser bueno. Es increíble, pero estamos viviendo en esos tiempos. Y acá dice en el último párrafo de esta sección, dice, la pregunta más crucial que Tetzer nunca le hizo a Collins fue ¿por qué convencer a los miembros de la iglesia para que se vacunen? Nunca. Yo creo que eso es algo, pues yo como pastor le diría, enséñame la base científica para todo esto. Habla de los componentes. O yo le diría, oye, y señor Collins, ¿y qué cosa está pasando con estos efectos que estamos viendo nosotros a través de otras noticias, no las noticias? O el Kun Agüero, un hombre atleta con un estado atlético perfecto en su cuerpo. Después de que se pone eso, sufre problemas cardíacos. No solamente él, muchos otros más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya se sabe, ¿no?, de que hay efectos adversos. Pero ¿por qué no se preguntó allí? Bueno, pues simplemente porque no se debe hacer esa pregunta. El punto es que todos obedezcan. Y guardar silencio es mejor antes que tratar de llegar a la verdad. Bueno, hay otra sección acá que se llama Los cristianos y las teorías de conspiración. Eso es algo tremendo, porque eso de la teoría conspirativa que nosotros escuchamos en el ámbito secular también está dentro de la iglesia y de la iglesia reformada. Yo no miro mucho las noticias de las iglesias arminianas, ya sé cómo andan ellos, ¿no? Pero los mismos problemas y aún peores está en el ámbito reformado. Bueno, él terminó el podcast, dice aquí, anunciando que el centro Billy Graham se asociaría formalmente con la administración de Biden. Bueno, perdonen que yo me ría, pero es lo que dice aquí. El centro Billy Graham se asociaría formalmente con la administración de Biden. Dice, junto con el NIH, es el Instituto de Salud Nacional, y los CDC lanzarían un sitio web, coronavirusylaiglesia.com, para proporcionar recursos de COVID al clero que luego podrán transmitir a sus congregaciones. Bueno, ya nosotros estamos viendo, yo no sé qué pastor podría asociarse con Joe Biden, el abortero más grande del mundo. Creo que el más abortero que la señora Hillary Clinton, más promotor del LGBT. ¿Y usted cree realmente que una persona que promueve el aborto, la matanza de seres humanos, bebitos, indefensos, dentro del vientre de su mamá, se va a preocupar por la salud de usted? ¿Usted cree eso? Que los que mandan matar a un niño, a una criaturita pequeña, ¿se va a preocupar por la salud suya, de su papá y de sus hijos? Por favor, todos los que han tratado de impulsar esta vacuna son conocidos porque dicen, la tierra está superpoblada, hay que matar gente, hay que poner aborto, hay que evitar que se multipliquen los seres humanos, entonces tenemos que promover la unión homosexual.
¿no? Para que no exista, pues, porque la única manera en que puede crecer la población es entre un matrimonio real, verdadero y único entre un hombre y una mujer. Pero bueno, acá también dice que Tzetzer criticó a otros creyentes por entretener la hipótesis de que el coronavirus se había filtrado de un laboratorio de Wuhan. Él dijo: si quieres creer que un laboratorio secreto creó esto como un arma biológica y ahora todos lo están descubierto, no puedo detenerte. O sea, claro. Yo no sé si usted recuerda qué presidente es el que habló eso, el de los Estados Unidos. Yo creo que ha sido el único, o no sé si Bolsonaro también. Donald Trump habló de esto. Y Donald Trump no solamente habló del virus chino, él le decía el virus chino, porque en Wuhan, y quedó demostrado, yo creo que ya no queda la menor duda que desde Wuhan salió ese virus. Pero bueno, él dice de que no, nosotros no podemos creer eso. Entonces, ¿de dónde salió el virus? ¿Apareció solo por ahí? ¿De qué laboratorio salió? Todos saben que fue de Wuhan. Todos saben. A veces, hermanos, solamente pues yo miro más las noticias en los Estados Unidos y también el senador Rand Paul, podemos decir que lo enfrentó a Fauci acerca del laboratorio de Wuhan, porque el instituto de Fauci financiaba ese laboratorio y finalmente se tuvo que decir, se tuvo que reconocer que efectivamente de Wuhan salió ese virus. Y qué casualidad, la única economía que creció en tiempos de pandemia, ¿cuál fue? La China. El virus creo que nunca llegó a Pekín. Y todas las demás economías del mundo cayeron por causa de este virus. Qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, nadie puede pensar así. Yo creo que las evidencias encontradas demuestran pues que fue en Wuhan donde se creó y se soltó ese virus. Pero sigamos, ¿no? También dice aquí este artículo, habla de instruir a los cristianos a arrepentirse. Mire, arrepentirse, o sea, es pecado. Instruir a los cristianos a arrepentirse por el pecado de discutir la suposición plausible de que el virus había escapado de un laboratorio chino. O sea, es pecado, ¿no? Ahora, según Tzetzer, si usted cree que el virus o afirma o piensa, ¿no? Porque el pecado también es de pensamiento, no es solamente de palabra. Si usted piensa y habla de que el virus salió de un laboratorio chino, no, pues tiene que ir a usted delante del Señor y pedirle perdón por haber pensado o haber dicho eso. ¿Saben, hermanos? Esto de la pandemia es una nueva religión. Es una nueva religión donde hay nuevos pecados. Hay pecados que pues no están en la Biblia, pero en esta religión sí, ¿no? O sea, es como un sincretismo, es una fusión, ¿no? Entre la Biblia y las disposiciones sanitarias para sacar esta nueva religión COVID, ¿no? Es pecado que usted piense así. Yo estoy pecando tal vez ahora por estar diciendo que ese virus es evidente que salió de China, ¿no? Para Tzetzer yo soy un pecador impenitente, porque yo no quiero arrepentirme de haber dicho eso. Y ciertamente que no me voy a arrepentir, ¿no? Seguramente que eso hará que mi alma esté pues condenada por la eternidad en el infierno, de acuerdo a la religión de ellos, ¿no? Pero mire, a partir de este párrafo, ahora la autora va a tratar acerca de la cosmovisión de Francis Collins, cómo es su pensamiento, qué cosa es lo que él guarda verdaderamente en su corazón y que se trasciende por medio de sus hechos o sus acciones. Acá nos dice que Collins no cree, como la mayoría de los defensores de la vida, o sea, de los que somos pro vida, que la vida comienza en la concepción. Bueno, ahí ya tiene usted un dato. Él no cree que la vida comienza en la concepción. No puede ser cristiano, pues. No puede ser cristiano. ¿Y yo qué hago citando o entrevistando a un incrédulo asesino de bebés? Darle plataforma, darle un púlpito, ponerlo en un podcast a un hombre que aprueba la matanza de los bebés. No puede, pues, ser cristiano. No puede. Pero así estamos. Así estamos. Este hombre Collins tiene plataformas con quiénes. Plataforma con los progres, le llaman los pastores
famosos progresistas, izquierdistas, ¿no? Y seguramente ya usted en algún momento comenzará a darse cuenta quiénes son. No cree pues que la vida comienza en la concepción. ¿No es esa la manera como piensa la izquierda progresista atea? No, es esa misma. Es la misma. Yo no entiendo cómo le pueden llamar a este hombre cristiano o darle cobertura, o que un pastor reformado le dé cobertura a un hombre que cree de esa manera, ¿no? Y la autora también dice por acá: si estuvieras tratando de diseñar un coronavirus más peligroso, dijo, nunca habrías diseñado este. Así que creo que uno puede decir con gran confianza que en este caso el bioterrorista fue la naturaleza. Los humanos no lo hicieron, la naturaleza lo hizo. O sea, no salió pues del laboratorio de Wuhan, cayó del cielo como el maná, el virus, y eso es mentira, porque todos los científicos saben de que ha sido un virus que ha sido manipulado por científicos para que haga cosas que antes no hacía, porque ese virus, el SARS, eso existía siempre. Pero la modificación de este virus es lo que ha traído como consecuencia lo que nosotros hemos escuchado en todo el mundo, ¿no? También ahí dice de que él era el subordinado, ¿no? El subordinado. Habla ahora de Anthony Fauci. Dice que Collins fue elegido, mire cómo dice, específicamente para llevar el mensaje a los fieles. La infiltración. Alguien tiene que infiltrarse dentro de la iglesia para hacer que los cristianos se traguen el cuento, el cuentazo progresista de que el líquido que te van a inocular va a salvar tu vida. Y si no te lo inoculas, estás en pecado. Tenemos que escoger a una persona que tenga la capacidad de persuadir a los líderes para que al mismo tiempo los líderes persuadan a sus fans a que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, y acá continúa diciendo, Collins fue elegido específicamente para llevar el mensaje a los fieles, ¿no? Y en la revista Time, miren cómo dice, porque ahí están los links. Cuando usted entre ahí, cuando llegue a este punto, usted va a ver ahí los links que están subrayaditos y se ve claramente que usted le da clic ahí y eso le va a llevar al archivo fuente. Dice, la revista Time informó en febrero del 2021, hace un año, dice, si bien Fauci ha sido la cara pública de la medicina, Collins ha estado entrando en el circuito basado en la fe y predicado la ciencia a los creyentes. Eso se llama infiltración. Tenían que escoger a una persona lo suficientemente carismática para poder engañar a los hermanos en la fe. ¿Por qué tratar de persuadir a los hermanos a hacer algo en contra de su voluntad? ¿Acaso no es eso atentar contra su conciencia, obligarlos a hacer algo de lo cual ellos no están seguros? ¿No es eso atentar contra la conciencia de la persona? Pero claro, pues el punto acá, ¿cuál es? El punto es, tenemos que encontrar a una persona capaz de persuadir, ¿no? A predicar la ciencia a los creyentes, dice. Pero bueno, así es, ¿no? En ese párrafo hay un párrafo también, a ver, déjeme ver, creo que es creo que es como el séptimo párrafo. Habla también del Gospel Coalition. No podría faltar el Gospel Coalition acá. Dice el editor de Gospel Coalition, Joe Carter, vinculó la hipótesis razonable de que el virus podrá haber sido creado por humanos con fantasías más salvajes. Sermoneó a los lectores que difundir tales ideas dañaría el testimonio de la iglesia en el mundo. Claro. Decir pues que el virus fue creado en un laboratorio en Wuhan, ¿qué cosa es? Daña el testimonio de la iglesia en el mundo. ¿Saben cómo es que dicen ahora los progresistas, los pastores progresistas, los progres de izquierda, que son pastores reformados, famosos? Ellos tratan de asustarnos diciendo, el mundo te está viendo, el mundo te está observando. O sea, el mundo me está observando, ¿y qué? ¿Tengo que actuar como el mundo actúa? ¿Tengo que vivir de una manera que el mundo no se escandalice de mi vida? ¿Tengo que hablar de una forma en que el mundo habla? ¿Tengo que seguir la corriente del mundo? ¿Es eso? ¿Es eso lo que ellos dicen? Porque yo veo que eso es lo que siguen muchos. Lo siguen en la adoración, lo siguen en su manera de vestirse, en su manera de hablar. Son mundanos,
reformados, pero mundanos, ¿no? No sé si sea eso lo que quiere decir aquí. Pero bueno, comienza y en el siguiente párrafo habla de pues precisamente de que no existe una forma de saber, pero habían ciertos científicos destacados estadounidenses y británicos que creían que el virus había escapado de un laboratorio chino. Por supuesto que había sido así. Por supuesto, ya las evidencias, pues si usted no lo sabe, bueno, es quizás porque usted mira CNN, el New York Times, y ellos nunca le van a informar eso, porque eso va en contra de su ideología política, ¿no? Pero después también sigue hablando de que Setzer habló lo mismo, ¿no? Habló de una influencia sobre los líderes evangélicos para que sean embajadores de la verdad. Ahora le llaman verdad a eso, ¿no? Ahora es verdad. Es mentira. Todo lo que se oponga a la narrativa del gobierno de Biden, de Kamala Harris, todo lo que se oponga a eso, todo lo que se oponga a CNN, todo lo que se oponga al Washington Post, o acá en Perú, todo lo que se oponga a América Televisión, La República, es mentira. Ellos son los que están hablando la verdad. Bueno, si todavía hay personas que creen eso, pues, bueno. Hay una parte acá que también es interesante y llama evangélicos de una pluma. Dice, Setzer, Christianity Today y The Gospel Coalition no fueron los únicos que prestaron sin ninguna crítica su influencia sobre los evangélicos que apoyaban a Collins. La lista de líderes cristianos que le pasaron al director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, sus micrófonos que le prestaron sería, para predicar mensajes sobre recibir pinchazos o hincones de aguja, usar mascarillas y aceptar la línea oficial sobre el COVID, es tan larga como se estima. Y verdaderamente es así, ¿no? A ese hombre abortista, a ese hombre que es pro-choice posiblemente, que es lo mismo que decir abortista, los principales líderes o le prestaron el micrófono o simplemente repitieron el mismo mensaje, ¿no? Le creyeron a un hombre que de verdad, yo hasta ahora, perdón que le pregunte, ¿no? Hasta ahora yo sigo creyendo, ¿cómo vamos a tener credibilidad de una persona que inmisericordiamente mata bebés? Se va a preocupar por mi vida, va a querer salvar mi vida. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Y la lista de líderes, pues, evangélicos, los líderes, ¿no? Los famosos Big Evas, son largas, también dice. Bueno, acá también hace referencia a Russell Moore, ¿no? Russell Moore es de lo peor, es de lo peor. Pero bueno, ahí hay algunos que todavía lo quieren, ¿no? Aquí nos está diciendo de que sería importante, ¿no?, que los pastores convenzan a los miembros de las iglesias para que se vacunen. La discusión también pasó al tema de las mascarillas. Y él dice, esto no es una declaración política, esto no es una invasión de su libertad personal, este es un recurso médico que salva vidas. Sí, claro. Sí, pues, así será, ¿no? Bueno, los que conocen la trayectoria de Russell Moore es de lo peor, de lo peor. Él es muy, muy apreciado por todos los progresistas, izquierdistas, reformados, ¿no? Muy, muy apreciado porque pues habla el mismo lenguaje que los Big Eva, aunque él no es pastor, creo, pero bueno. Él ahora antes estaba en la Comisión para la Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur y ahora está en Christianity Today, me parece, como un alto directivo allá, ¿no? Que Christianity Today también nosotros lo encontramos aquí. Dice en otro pasaje, Collins ha tenido un problema de veracidad durante todo el curso del COVID, pero especialmente cuando se trata de las mascarillas. El único ensayo aleatorio por grupos publicado acerca de las mascarillas de tela durante el COVID-19, informó Prasad, encontró que las mascarillas de tela no eran mejores que ninguna mascarilla en absoluto. Bueno, eso yo ya se los he comentado previamente en ese debate, esa confrontación que le hizo el senador Rand Paul a Anthony Fauci, ¿no? Anthony Fauci, la cara del COVID en los Estados Unidos. Bien, en este punto dice el CDC está retrocediendo de las afirmaciones de que las mascarillas de tela valen mucho más que cualquier otra cosa. Entonces,
bueno, parece que ahora las cosas han cambiado, la ciencia ha cambiado, pues la ciencia cambia. Un día la ciencia te dice algo y mañana te dice que lo que dijo ayer era mentira. Hoy día la ciencia cambia, sí, pero bueno, no los cristianos creen eso. También habla aquí de Tim Keller. Habla de Tim Keller y dice que él también se unió a una entrevista con Collins, miren, la cual incluyó una digresión en la que la pareja estuvo de acuerdo en que las iglesias como la de John MacArthur, que continuaron reuniéndose en persona a pesar de los cierres de COVID, con las cuarentenas de COVID, representan lo malo y lo feo de las respuestas cristianas buenas, malas y feas al virus. O sea, pues claro, ¿quién no sabe que John MacArthur no puso en cuarentena su iglesia? Él siguió predicando. Yo tengo entendido de que él seguía predicando, le dio COVID al pastor, pero él ya cuando estuvo bien, él estuvo predicando, abrió las puertas de su iglesia, nadie iba, pero las puertas estaban abiertas. Luego llegó una familia, luego otra familia y luego estaba completamente lleno. Pero para Tim Keller eso es malo, es malo. Hay que obedecer al gobierno. Las cuarentenas no funcionan, no sirven, pero hay que obedecer, ¿no? Hay que obedecer en todo lo que el gobierno dice. Yo no sé si ustedes han visto las noticias en Canadá de cómo es que los pastores fueron apresados por abrir sus iglesias en Canadá. Así, ahora, con ese primer ministro tirano que está en contra de los camioneros, que el pueblo canadiense se cansó ya de tanta mentira, tanta opresión sanitaria, ya, bueno, explotaron. Pero para ellos es malo que sí, que John MacArthur haya abierto su iglesia, es malo, ¿no? El mismo tenor que los gobiernos progresistas, porque ellos son progresistas. Ahora va a hablar de Rick Warren. Dice durante una transmisión especial del pastor Rick Warren con Collins, en nombre de la salud y servicios humanos, mencionó que él y Collins se conocieron, escucha bien, esto es importante, se conocieron por primera vez cuando ambos eran oradores, dice oradores, de los multimillonarios y jefes de Estado que se reúnen anualmente en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial. Tremendo. Mire a dónde ha ido ese hombre. Warren también eso es de lo peor, se le ha besado la mano al Papa, es ecuménico, es de lo peor. Él es también socialista porque es él es miembro de, ¿cómo se llama? La Sociedad Fabiana, ya no se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Es una agrupación que promueve el socialismo y el comunismo. Él es miembro de eso, por ejemplo, ¿no? Spurgeon se estuvo en contra de la Sociedad Fabiana en sus días. Pero Rick Warren, claro, y otros más también, seguramente, ¿verdad? Bueno, Warren no lo dijo, continúa hablando aquí, pero uno puede hacer una conjetura sobre quién convocó esa reunión y con qué propósito. Dada la sorprendente similitud de las apariciones de Collins junto con todas esas destacadas luminarias cristianas. Bueno, ya podemos saber pues quién convoca esas reuniones en Davos, Suiza, ¿no? Ahí tal vez usted piense en el gran reseteo y todo lo que esas mentes malvadas están pensando hacer en contra de la humanidad, incluyendo la iglesia, ¿no? Dice, una vez más, Warren y Collins pasaron su entrevista juntos, lamentándose la falta de amor de los cristianos que cuestionan la eficacia de las mascarillas, enmarcándola específicamente como una cuestión de obediencia a Jesús. Claro, ahí no, lloraban ellos porque habían cristianos que estaban cuestionando el uso de las mascarillas, ¿no? Y claro, usar mascarillas es obedecer al Señor, ¿no? Seguramente en la Biblia de ellos, en Mateo 30, versículo 1, dirá, pues el que no usa mascarilla no me ama, ¿no? Y el que no me ama no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, ahí dice, usar una mascarilla es el gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, declaró el autor más vendido de Una vida con propósito. Usar una mascarilla es cumplir el mandamiento de amar a tu... Perdónenme que me ría, pero de verdad esto es risible, esto ya no tiene nombre, y que pues un reformado, un pastor famoso reformado, recoja estas cosas, pues a mí me hace pensar que estamos
prontos a tocar fondo, ¿no? Bueno, yo no. Esos reformados, famosos, progresistas, ya están prontos a tocar fondo. Ya no ven nada de luz, o quizás todavía hay una pequeña luz, pero en tanto se hundan más en ese pozo oscuro del marxismo cultural, simplemente sus ojos van a estar ciegos. Y claro, pero claro, hay que seguirlo, él es el famoso, él tiene que tener la razón. Y continúa diciendo aquí en ese mismo párrafo, dice, los líderes religiosos tienen la obligación de convencer a las personas religiosas de aceptar las narrativas del gobierno sobre el COVID. Ah, caray. O sea, yo tengo la obligación de decirle a mi iglesia, hey, hagan todo lo que dice el New York Times, hagan todo lo que dice este gobierno. ¿Saben por qué el Perú, tristemente lo digo, tuvo el peor desempeño en la pandemia a nivel mundial? Tanto así que tuvimos el número 1 de muertes por millón de todo el planeta, porque los ministros de salud eran progresistas, eran izquierdistas, eran socialistas, personas a quienes no les interesa la vida humana. Ellos ven al hombre como materia y energía. Nosotros, un cristiano, ve al hombre con la imagen de Dios en él y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ellos no creen eso. Por esa razón es que se comenzaron a dictar políticas que eran anticientíficas. Pero tristemente muchas personas las obedecieron creyendo de que esas personas, esos ministros, estaban preocupados por salvarle la vida a los peruanos. Mentira, todo ha sido un negocio, compra de pruebas rápidas, compra de testeos, compra de mascarillas, importaciones, todo ha sido un negocio. Han lucrado con la muerte de las personas. Y yo voy a seguir las directivas de un ateo que aborrece a Dios pensando que Él puede salvar mi vida. Yo no soy tan ingenuo, yo no sé usted. Pero bueno, sigamos, ¿no? O Biden, ¿no? Yo que voy a pensar de que Biden está preocupado por mi vida, por favor, ¿no? Yo no creo que usted tampoco crea eso. Luego dice este artículo, este es nuestro trabajo, lidiar con estos problemas de conspiración y cosas así. Una de las responsabilidades de los líderes religiosos es decir a la gente que confíen en la ciencia. No van a sacar una vacuna que va a lastimar a la gente, ¿o no? Yo hace poco vi un video donde ya están prácticamente los laboratorios reconociendo que esas vacunas tienen óxido de grafeno. Bueno, eso estúdielo usted por su parte, ¿no? Ahora una pregunta en el próximo párrafo dice, ¿es el trabajo de un pastor insultar astutamente a otros pastores que eligieron manejar los cierres de manera diferente como lo hizo Warren cuando bromeó diciendo que su ego no requiere que tengan una audiencia en vivo para hablar? Y esta pregunta es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestra iglesia nosotros al principio que no conocíamos el COVID lo cerramos. Pero después cuando la ciencia comenzó a dar luz acerca de lo que era verdaderamente el COVID, abrimos la iglesia. El gobierno había dado la orden de que nadie abra, pero nosotros abrimos la iglesia. El gobierno había dado la orden de que el aforo era 30%, nuestra iglesia estaba llena. Nunca nosotros redujimos el aforo. El gobierno había dicho de que no se pase la Santa Cena, nosotros pasábamos la Santa Cena. El gobierno había dicho que no se cante en la iglesia porque abrir la boca iba a contagiar a todos y todos iban a morir. Nosotros cantábamos al Señor con todo nuestro corazón, con alegría, con gozo. No hicimos caso a lo que el gobierno estaba diciendo. ¿Y qué cosa es lo que sucedía? Y también otros pastores, ¿no? Los pastores progresistas, los que se someten a la agenda globalista, ellos sí criticaban y decían, es una falta de amor, eso no es amar al prójimo, abrir la iglesia, tienes que cerrar la iglesia. U otros pastores hoy día, pues yo veo de que están poniendo más cargas a los fieles para asistir a la iglesia, hacen una segregación muy curiosa. Los cristianos que tienen las 3 o 4 dosis pueden entrar a adorar usando su mascarilla, guardando la distancia social, y los otros que lo miren por televisión. Yo creo que en realidad yo no creo que sean pastores ellos. No son pastores. Cuando uno lee las biografías de Spurgeon, cuando hubo esa pandemia en sus días, o de Lutero, cuando hubo esa pandemia en sus días,
simplemente leyendo la Biblia uno se da cuenta, ellos no son pastores, son hombres que están ahí buscando su fama, buscando dinero, no sé qué buscarán y no es asunto mío tampoco, pero no son pastores, ¿no? Y luego también dice aquí, la misma semana que la iglesia de MacArthur estuvo en las noticias por resistir al gobernador de California, Collins participó en una entrevista con el célebre teólogo N.T. Wright. Bueno, si usted ha leído a N.T. Wright, La nueva perspectiva en Pablo, bueno, no voy a decir más de él, ¿no? Pero aquí habla lo siguiente. Dice, para que nadie se pregunte si Wright tuvo alguna pausa al prestar su reputación de lleno como un pensador cristiano profundo, en realidad era un agente de César. Los amigos, o sea, N.T. Wright y Collins, terminaron en un dúo de guitarras, o sea, finalmente ellos tocaron la misma canción, estaban de acuerdo, hay que transmitirles, hay que hacer que los pastores sean los voceros del gobierno en las iglesias. También dice aquí ya en estos pasajes, dice, a lo largo de todo, Collins trajo el mensaje a los fieles a través de sus predicadores y líderes. Dios está llamando a los cristianos a hacer lo correcto. El siguiente párrafo dice, y ninguno de esos líderes pensó en cuestionar si la cosa correcta de Collins y la cosa correcta de Dios deben ser necesariamente lo mismo. Es eso. Acá no hay discernimiento. El pastor famoso lo dice, no hay que cuestionar. No, hay que obedecer, tienes que obedecer al pastor famoso. Nunca te atrevas, jamás, ¿no? Lo cuestiones, nunca. Y acá el último párrafo de esta sección dice, ¿por qué no? Como dijo Warren sobre Collins durante su entrevista, es un hombre en el que puedes confiar. Yo no sé. Bueno, es un hombre en que mata a los bebés, puedes confiar. Y va a hablar acá ahora, en esta sección, un hombre en el que puedes confiar. Y dice la escritora, dice, él, o sea Francis Collins, no solo ha defendido experimentación con fetos, y ahí está el link para que uno le dé clic y vaya al artículo donde sale él. Experimentación con fetos obtenidos por aborto, también ha dirigido un nivel récord de gastar dinero en ello. Y ahí también está el link. O sea, en ese hombre vamos a confiar. En ese hombre que experimenta con los fetos que han sido abortados. Esos bebés que llevan la imagen o llevaron la imagen de Dios y que por políticas de su gobierno proabortista han llegado a una mesa de laboratorio. En ese hombre se puede confiar, en el que hace experimento con ellos. Pues saben una cosa, así están los reformados. Así están, eso es lo que le enseña a las personas. Confía en él, no, es una persona que hay que confiar, ahí está. Ven, párate en mi púlpito, ven a mi podcast. A mí me ven 1 millón de personas que te escuchen a ti. Y como yo voy a estar sentado al lado tuyo, van a creer que tú hablas la verdad. Es un abortista, es un hombre que apoya el aborto. ¿Cómo puede, por el amor de Dios, un cristiano apoyar a una persona así? Bueno, acá también en este párrafo dice, algunos médicos incluso han acusado a Collins de dar dinero a la investigación que requería extraer riñones, uréteres y vejigas de bebés vivos. En ese hombre se puede confiar. Dice, cuando la revista Nature, ahí está el link también, le preguntó sobre la decisión de la administración Trump de cerrar la investigación con células fetales, Collins dejó en claro que no estaba de acuerdo y dijo, creo que es ampliamente conocido que en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos intentaron proteger el uso continuo del tejido fetal humano, pero finalmente la Casa Blanca decidió lo contrario y no tuvimos más remedio que retirarnos. Bueno, acá ya estamos hablando, ahí está el link para quienes quieran leerlo. Prohibir la experimentación con tejidos de bebitos abortados. ¿Usted qué dice? Está bien, ¿verdad?
Bueno, ¿quién hizo eso? Trump. Y este hombre pues es anti-Trump. es anti-Trump. ¿Por qué? Porque a él le conviene que hayan abortos para poder hacer sus experimentos, tener sus presupuestos, seguramente sus ganancias monetarias también. Y dice, cuando se le preguntó directamente sobre cómo las pruebas genéticas han llevado a un aumento de la muerte de bebés con síndrome de Down, Collins se desvió. Collins se desvió. Una pregunta directa, ¿no? Y no quiso responder. Bueno, tengo que avanzar. Dice, a la más sagrada de las vacas sagradas, progresistas, la ortodoxia LGBTQ, Collins ha estado feliz de hacer una genuflexión. Se declaró a sí mismo como un aliado de los movimientos gay y trans. Continuó diciendo que él aclama el coraje y la resiliencia que se necesita para que las personas LGBTQ vivan abierta y auténticamente, y está comprometido a escuchar, respetar y apoyar a ellos como un abogado. Bueno, esta es la persona en quien se debe de confiar. O sea, ya no estamos hablando de aborto, ahora estamos hablando de la agenda globalista gay. En esta persona, o sea, los cristianos tenemos que escuchar a esta persona. Los pastores tienen que repetir la narrativa que esta persona tiene, que evidentemente es la narrativa del gobierno, y que sabemos que ese gobierno no es un gobierno patriota ni conservador. Es un gobierno que no le interesa la vida de las personas. Es un gobierno que promueve también la muerte de bebés. A esta persona vamos a escuchar. Esta es la persona de confianza. Bueno, la pregunta es, pues, ¿por qué los pastores evangélicos deberían seguir los consejos de una persona atea? No sé, quizás él se llame cristiano, no me interesa a mí, pero es una persona atea que experimenta con bebés abortados. ¿Cómo es posible eso? Pues bueno. Bueno, hay más aquí, yo todavía ya voy como a una hora. Dice, bajo su supervisión, el Instituto Nacional de Salud lanzó una nueva iniciativa para dirigir específicamente la financiación de las minorías sexuales y de género. Esto se ha traducido en otorgar millones de dólares en subvención al experimento transgénero investigado en menores, como por ejemplo dar hormonas del sexo opuesto a niños de hasta 8 años y mastectomías a niñas de hasta 13 años. Incluyó también el reclutamiento de adolescentes para rastrear sus actividades homosexuales como, bueno, sexo contra natura, lo voy a decir, sin preservativo, en una aplicación sin el consentimiento de sus padres. Este es el hombre de confianza. O sea, los cristianos tenemos que ver en este hombre la voz autorizada. Tenemos que, este hombre maliciosamente toma la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios para hacernos creer a nosotros de que es falta de amor que yo no use mascarilla, es falta de amor a mi prójimo que yo no me vacune, que vamos a creer que este diablo, este Satanás, que me viene a citar torcidamente las escrituras, voy a seguir su consejo. Bueno, yo sé que hay muchos reformaditos que sí lo van a hacer, ¿no? Aparte, otro párrafo dice, aparte de sus afirmaciones de su fe cristiana personal, porque él dice que es cristiano, no hay casi ninguna postura pública que haya tomado Collins que le señale como alguien de ideas afines a las de los creyentes comunes a los que apela. Es cierto, ese hombre no es cristiano bajo los términos bíblicos, pero bajo los términos nuevo calvinistas que han fusionado con el marxismo cultural, es una eminencia cristiana, ¿verdad? Ahí ya no interesa la Biblia, ahí interesa lo que dice el pastor famoso, el Dios gobierno, César, y no Cristo. Bueno, también habla acá de Kellen, Warren, Wright y Setzer, que lo elogiaron públicamente como un hermano piadoso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Y ahí están los links. ¿Cómo pueden decir que es un hermano piadoso, un hombre que hace todas estas atrocidades? Perdonen, ¿no? Pero la indignación, ¿hasta dónde más vamos a caer? ¿Hasta cuándo van a seguir los seguidores de Keller siguiendo a Keller? Deben abandonarlo. Ese hombre ni siquiera cristiano debe ser. Pero bueno, ¿no? También ya casi, bueno, ya falta poco. Russell Moore continuó
Dice, limpiando la reputación de su amigo, diciendo, admiro mucho la sabiduría, la pericia y sobre todo la humildad cristiana y la gracia de Francis Collins. Bueno, no es un secreto, ¿verdad? De que todos cuando el famoso dice algo, ¿cómo repite la iglesia? Amén, ¿no? Amén, dicen, ¿no? Y lo repiten, hacen eco de eso a otras iglesias, a otros hermanos. Oye, no, Francis Collins es un hermano piadoso, un hermano de la fe, él se preocupa por Cristo, él, ¿no? Mentira, ¿no? Y aún el influyente experto evangélico David French, yo hoy día he publicado en mi red social un meme de David French, considera a Collins como un tesoro nacional y su servicio en el Instituto Nacional de Salud norteamericano como un servicio fiel. Yo he puesto un meme hoy día de precisamente David French. Un tesoro nacional. Bueno, pues ellos pueden hablar todo eso, ¿saben por qué? Porque ellos están seguros que la iglesia se lo va a tragar. Perdón la palabra, ¿no? Pero esa es la palabra, se lo va a tragar. Se lo va a tragar sin masticar. ¿Quién lo dice? El pastor famoso, ya, yo me lo como. Así es. Esa es la triste realidad en que nosotros estamos viviendo hoy. No de hoy, no de hoy, ni solamente del COVID. En todo, desde hace años. Desde que salió ese libro, Jóvenes Inquietos y Reformados. Desde que se instituyó el nuevo calvinismo. Y desde que los nuevos calvinistas comenzaron a hacer mofa, a burlarse de los calvinistas históricos y conservadores. Todo esto va a ir a mal. Todo esto va a ir a mal, pero ahí van a estar los seguidores, ahí van a estar. Daily Wire, está diciendo acá la reportera, la señora Basham, dice, se acercó a Setzer, Keller, Wright, Warren, Moore y French para preguntarles si habían cambiado de opinión sobre Collins debido a las recientes revelaciones, o sea, las noticias del COVID. Ninguno respondió. ¿Qué van a responder? Ellos tienen que seguir la ideología del partido, ellos tienen que seguir la ideología marxista, ellos tienen que seguir la agenda globalista, ellos nunca se van a retractar, porque sería darle la razón a los conservadores. Hay que morir en la ley. Y dice, ya en las partes finales, creo que con esto acabamos, Francis Collins ha sido un enviado especialmente exitoso para la administración de Biden. Wow, eso ya dice todo. Entregando mensajes a una población cristiana mayoritariamente republicana que de otro modo sería reacia a escucharlos. Claro, la infiltración tenía que ser así, porque un cristiano nunca escucharía el mensaje de Kamala Harris, nunca escucharía el mensaje de Fauci, nunca escucharía el mensaje de Biden. Por eso es que ellos tenían que buscarse alguien que se infiltre, usando a quienes, a los pastores famosos. Y así infectar las mentes con su ateísmo, su progresivismo, su izquierdismo, su ideología marxista dentro de la iglesia del Señor. Dice, en su presentación de la experiencia de Collins, estos pastores y líderes sugirieron que cuestionar sus explicaciones sobre los orígenes del virus o la eficacia de las mascarillas no era simplemente un punto de desacuerdo, sino un pecado. Un pecado. Dice, esto no significa que estos líderes necesariamente sabían que la información que estaban transmitiendo al público cristiano en general podría ser falsa, pero resalta el peligro que enfrentan los líderes religiosos cuando están dispuestos a convertirse en órganos de boca del gobierno. Bueno, esa parte de acá yo creo que es muy ingenua la autora, ¿no? Ellos saben, ellos lo saben, ellos saben, ellos estaban de acuerdo porque ellos son así. Esa es la ideología de ellos, ¿no? Ellos no vamos a decir, pobrecitos, los engañaron. Mentira, ellos no los engaña nadie. Ellos saben leer, ellos entienden lo que es la teoría crítica racial, ellos entienden lo que es la interseccionalidad, ellos saben que esas ideologías nacieron en la escuela de Frankfurt, ellos saben que no había nada de ciencia en las restricciones sanitarias que estaba haciendo Biden. Ellos saben que ya se ha acabado el virus, pero tienen que ser de alguna manera los instrumentos religiosos o los instrumentos en el ámbito cristiano reformado de lo que habla el globalismo en el ámbito secular. Ellos son sus pares, piensan igual,
tienen los mismos objetivos, tienen la misma ideología y también son servidores de Satanás, tanto los que están en el ámbito secular como los que están en el ámbito evangélico reformado. Bueno, todavía hay un poco más que hablar, pero yo creo que con esto es suficiente. Voy a dejarles ahí el link para que ustedes puedan leer todo el artículo. Bueno, el que quiera leer todo el artículo también, ¿no? Algunos no quieren porque eso habla de su pastor famoso y no, yo me tapo los oídos, no quiero escuchar nada, me tapo los ojos, no quiero ver nada, absolutamente nada, y también me tapo la boca, así como esos 3 monos sabios, para no decir nada en contra del famoso. Pues bueno, yo creo de que la Escritura nos manda a nosotros a identificar a todos aquellos que ponen tropiezo a la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Ese versículo está en Romanos 16, 17, y que los señalemos a ellos y que nos separemos de ellos. Bien, conmigo es todo para el programa de hoy. Que el Señor los bendiga mucho.